Un destello plateado cruzó la mente del joven heredero mientras contemplaba el reflejo de su opulento dormitorio. De repente, los fragmentos dispersos de una vida completamente diferente colisionaron violentamente dentro de su cerebro. Él no pertenecía originalmente a este mundo de espadas y magia, sino a una realidad moderna donde este universo era solo un videojuego. Las memorias del juego revelaron una verdad aterradora sobre el nombre que ahora portaba con orgullo. Yalan no era el héroe de la historia, sino un aristócrata menor destinado a ser masacrado cruelmente en el prólogo. Los verdugos de su familia entera serían los 5 grandes pecados capitales, monstruosidades con forma humana que devastarían el imperio. Si permitía que los acontecimientos siguieran su curso natural, el territorio de su linaje ardería en llamas en menos de 10 años. Un sudor frío bajó por su nuca mientras su intelecto calculaba desesperadamente una alternativa para sobrevivir. La única forma de evitar la catástrofe global era intervenir en la línea temporal antes de que el peligro se gestara. Si encontraba a esos futuros destructores del mundo durante su infancia, podría moldear su mente mediante una crianza compasiva. El primer objetivo de su lista de rescate debía ser el portador de la ira, el más destructivo y temprano en despertar. Según los datos del juego original, este infante maldito se encontraba atrapado en los suburbios marginales de la capital provincial. Sin perder un solo segundo, Yalan organizó una comitiva privada bajo el pretexto de una inspección benéfica de sus tierras. Los carruajes de la familia noble avanzaron pesadamente a través del espeso lodo de las calles olvidadas por el sol. El hedor a miseria y desesperación impregnaba el aire húmedo de aquel laberinto suburbano. El joven aristócrata ordenó detener el vehículo frente a un callejón oscuro custodiado por maleantes armados. Yalan descendió del transporte exhibiendo una postura impecable que denotaba una autoridad indiscutible. Sus guardias personales desenvainaron las espadas de plata, intimidando de inmediato a los delincuentes locales. Guiado por su conocimiento del juego, caminó con pasos firmes hacia la parte trasera de un aserradero abandonado. Un llanto ahogado mezclado con un gruñido salvaje resonaba desde el interior de una fosa oculta. Yalan se arrodilló lentamente, ignorando la suciedad que manchaba sus finos pantalones de seda. En el fondo de la cavidad, un niño encadenado lo miraba con una ferocidad que helaba la sangre. Aquel pequeño ser era Ignis, la futura reencarnación de la ira que destruiría imperios enteros. El cuerpo del infante estaba cubierto de cicatrices recientes, evidencia del maltrato sistemático de sus captores. La furia contenida en los ojos del niño amenazaba con desatar una explosión de maná destructivo. Lejos de retroceder por el peligro, Yalan extendió su mano derecha de manera pacífica hacia el abismo. «No temas, pequeño, he venido a sacarte de este infierno para siempre», susurró con voz melodiosa. Ignis gruñó con desconfianza y lanzó un mordisco feroz que por poco alcanza los dedos del noble. Yalan no se desanimó por la agresión y ordenó a sus caballeros romper los candados de inmediato. Los imponentes guardias usaron pesadas hachas para quebrar las cadenas de hierro que aprisionaban al menor. Al verse libre, el infante intentó huir arremetiendo contra las piernas del joven aristócrata. En lugar de esquivarlo, Yalan abrió los brazos y lo envolvió en un tierno y protector abrazo. El niño comenzó a golpear desesperadamente la espalda del noble con sus pequeños puños cargados de energía. A pesar del dolor físico causado por los impactos mágicos, Yalan no soltó al traumatizado infante. «Ya estás a salvo, nadie volverá a lastimarte jamás en esta vida», murmuró el noble al oído del niño. Poco a poco, la violenta resistencia de Ignis comenzó a disminuir mientras sus fuerzas lo abandonaban. El portador de la ira se quedó dormido por el agotamiento físico dentro de los brazos de su nuevo protector. El primer paso de su ambicioso plan para alterar el fatal destino del imperio se había completado con éxito. El carruaje noble emprendió el viaje de regreso hacia la mansión donde se fundaría el nuevo orfanato. Sin embargo, mientras cruzaban los límites de la propiedad, una extraña marca rúnica comenzó a brillar en el cielo nocturno.
Las alarmas místicas de la mansión se encendieron repentinamente, anunciando una anomalía espacial no registrada en el juego original. Un frío pavor recorrió la espalda de Yalan al comprender que su intervención temporal ya había despertado una fuerza desconocida. El destino del mundo se rehusaba a ser cambiado tan fácilmente y una sombra gigantesca empezó a materializarse en el horizonte. El joven aristócrata observó fijamente cómo la silueta oscura devoraba la luz del crepúsculo en el horizonte. Sus dedos se apretaron contra la fría barandilla de piedra mientras controlaba su respiración agitada. Sabía perfectamente que los hilos invisibles del juego original intentaban corregir su interferencia. Con paso firme, regresó a su despacho iluminado por velas para revisar los mapas del reino. El mapa desplegado sobre la mesa de roble mostraba los puntos calientes del comercio ilegal de la capital. Según sus recuerdos del videojuego, el segundo pecado capital se encontraba cautivo en los suburbios del sur. Aquel niño, destinado a convertirse en la pereza, estaba sufriendo los tormentos del mercado negro. Para rescatarlo, el joven noble necesitaba una tapadera perfecta que no levantara sospechas entre sus rivales. Redactó de inmediato un documento oficial declarando la expansión de su orfanato bajo el patrocinio real. Pocas horas después, su carruaje privado avanzaba silenciosamente por los distritos más adinerados. Sin embargo, a medida que descendían hacia los suburbios, la belleza de la ciudad se desvanecía por completo. Las calles empedradas dieron paso a callejones oscuros inundados de miseria y miradas hostiles. Yalan observaba la decadencia exterior a través de la pequeña ventana con cortinas de seda de su transporte. El carruaje se detuvo finalmente frente a un almacén de aspecto abandonado cerca de los muelles viejos. El joven heredero descendió del vehículo cubriéndose la cabeza con la amplia capucha de su capa. Dos guardias corpulentos con armaduras oxidadas bloquearon inmediatamente la entrada principal del edificio. Yalan no retrocedió ni un milímetro, mostrando en su lugar un anillo dorado con el sello de su familia. Los matones palidecieron al reconocer el emblema de la alta nobleza y abrieron las puertas de par en par. Un hedor a humedad, sudor y desesperación golpeó el rostro del protagonista al cruzar el umbral. A ambos lados del pasillo subterráneo, decenas de jaulas de hierro albergaban a prisioneros desamparados. En el fondo del recinto, un hombre obeso decorado con joyas excesivas disfrutaba de una copa de vino. El noble corrupto saludó a Yalan con una falsa reverencia que desbordaba malicia e hipocresía. «Vengo a buscar mercancía especial para mis nuevos proyectos de beneficencia», declaró Yalan firmemente. El traficante se rió entre dientes, guiando al joven hacia una sección privada bloqueada por una cortina pesada. En el centro de esa habitación aislada se encontraba una pequeña jaula grabada con runas mágicas. Dentro de la celda, un niño de cabello verde claro yacía acurrucado, respirando de manera pausada. Yalan sintió un vuelco en el corazón al reconocer al futuro ser destructivo conocido como la pereza. Este espécimen nunca trabaja y duerme todo el día, pero sus lecturas mágicas son absurdas, comentó el traficante. El niño abrió perezosamente sus ojos dorados, revelando una apatía total hacia el mundo exterior. Yalan no dudó un segundo y arrojó una pesada bolsa llena de monedas de oro de alta pureza sobre la mesa. «Me llevaré al niño de inmediato, y tú olvidarás que este trato alguna vez ocurrió», sentenció con frialdad. Los ojos del esclavista brillaron con codicia desenfrenada mientras abrazaba las monedas de oro. Con un chasquido de dedos del traficante, los sellos mágicos de la celda comenzaron a disolverse. Yalan se acercó despacio a la puerta abierta de la jaula y se arrodilló frente al pequeño indefenso. «Ya no tienes por qué estar cansado aquí, vendrás a un hogar de verdad», susurró con ternura. El niño miró la mano extendida del noble, parpadeando con una lentitud casi mística. Con un suspiro débil, el pequeño avanzó a gatas y colocó su diminuta mano sobre la de Yalan. El protagonista cargó al niño con delicadeza, envolviéndolo protectoramente en su propia capa de viaje. Salieron del mercado negro subterráneo sin que nadie se atreviera a interponerse en su camino.
El carruaje emprendió el viaje de regreso mientras el segundo pecado dormía profundamente en los asientos acolchados. Yalan miraba al niño, consciente de que había burlado con éxito otra tragedia del destino establecido. La fachada del orfanato se alzaba imponente bajo la luz de la luna al llegar a sus dominios seguros. El primer pecado capital, la ira, corrió hacia la entrada para dar la bienvenida a su nuevo hermano. Los dos niños malditos compartieron una mirada silenciosa, sellando un nuevo lazo imprevisto por el juego. Yalan sonrió al ver que su plan maestro de crianza avanzaba con perfecta fluidez y armonía. Sin embargo, la aparente tranquilidad de la noche fue interrumpida por un violento temblor en los jardines. Un grito ensordecedor proveniente del bosque cercano hizo que los niños se encogieran de puro terror. Yalan corrió hacia el gran ventanal principal, desenvainando una espada oculta en su bastón noble. En medio de la arboleda, un círculo mágico de dimensiones colosales comenzó a arder con llamas negras. Los cultistas de las facciones divinas heréticas habían localizado finalmente el santuario secreto del heredero. Una criatura descomunal armada con guadañas de hueso emergió del centro del fuego, fijando sus ojos rojos en la casa. Con el peligro acechando a sus pequeños protegidos, Yalan se dio cuenta de que la verdadera guerra por la supervivencia acababa de comenzar. Frente a la inminente tempestad, Yalan decidió que el orfanato no solo sería un refugio, sino un bastión impenetrable. Los años transcurrieron con una rapidez asombrosa entre risas infantiles y lecciones diarias. Los niños crecieron sanos y fuertes bajo el constante cuidado y el amor incondicional de su protector noble. Sin embargo, la aparente normalidad comenzó a fracturarse cuando el poder latente de la ira despertó de forma imprevista. Durante un simple entrenamiento, una intensa ráfaga de fuego carmesí brotó de los puños del pequeño niño. El niño miró sus manos aterrorizado al notar que la energía destructiva amenazaba con salirse de control. Yalan se acercó de inmediato y envolvió al tembloroso pequeño en un cálido y reconfortante abrazo. Con palabras serenas, el joven noble le enseñó que el poder no era una maldición, sino una herramienta para proteger. Mientras tanto, el segundo pecado manifestaba su inmenso poder de una forma completamente diferente. A su alrededor, el espacio mismo parecía curvarse, y el tiempo se ralentizaba cada vez que el niño suspiraba. Yalan observaba desde las sombras, registrando minuciosamente cada anomalía en sus diarios secretos. Sabía perfectamente que si el mundo exterior descubría estas capacidades, la Iglesia no dudaría en actuar. Lejos de la paz del orfanato, un oscuro culto herético comenzaba a extender sus garras por los suburbios del reino. Los fanáticos susurraban profecías antiguas sobre el despertar de los 5 pecados capitales que destruirían el orden establecido. Las facciones divinas, alarmadas por los rumores heréticos, decidieron enviar inquisidores para purgar cualquier indicio de maldad. El peligro se aproximaba a gran velocidad hacia las fronteras del territorio de la familia noble de Yalan. Informado por su red de espías, Yalan reunió a los niños en el gran salón central para hablarles con total franqueza. El joven les prometió que nadie los arrebataría de su lado mientras él tuviera aliento de vida. Los pequeños, inspirados por su líder, juraron dominar sus poderes para defender su único y verdadero hogar. Pocos días después, las campanas de la iglesia local repicaron con fuerza anunciando la llegada de la Santa Inquisición. Un inquisidor de alto rango, vistiendo túnicas blancas bordadas en oro puro, se plantó ante las puertas del orfanato. Yalan salió a recibirlo personalmente, manteniendo una fachada de cortesía aristocrática impecable. El clérigo exigió registrar el lugar de inmediato en busca de rastros de magia prohibida o cultos oscuros. Con total calma, Yalan guió a las autoridades a través de pasillos que habían sido estratégicamente preparados. Los inquisidores solo encontraron niños huérfanos, estudiando escrituras sagradas y realizando labores domésticas ordinarias. Frustrado por no hallar evidencias, el inquisidor activó un artefacto divino diseñado para detectar la energía de los pecados. La aguja del artefacto apuntó directamente hacia el sótano secreto donde se ocultaban los diarios de Yalan. Sabiendo que el destino de todos pendía de un hilo, Yalan ejecutó su plan de contingencia definitivo.
Utilizando la distorsión temporal aprendida de la pereza, Yalan alteró los flujos mágicos del artefacto divino. El compás sagrado estalló en 1000 pedazos ante la mirada atónita e incrédula del clérigo de la iglesia. Yalan sonrió con frialdad y sugirió que los artefactos de la iglesia parecían no tolerar la pureza de su orfanato. Humillado y sin pruebas legítimas, el inquisidor ordenó la retirada inmediata de sus tropas del territorio noble. Al ver marchar la amenaza, los niños salieron de sus escondites celebrando la gran victoria estratégica de su protector. Yalan sabía que este era solo el primer intento del sistema divino por corregir el curso de la historia original. Decidió legalizar oficialmente el orfanato como una academia de caballeros protectores bajo el amparo directo del rey. Con este estatus legal inquebrantable, ni la iglesia ni los cultos oscuros podrían tocarlos sin declarar una guerra abierta. Los pecados capitales ya no crecerían para destruir el mundo, sino para convertirse en sus más grandes guardianes. El trágico destino del videojuego que una vez aterrorizó a Yalan había sido completamente reescrito por el amor. Los villanos más temidos de la fantasía oscura ahora eran una familia unida, leal y dispuesta a todo por defenderse. Contemplando el horizonte radiante, Yalan sonrió al saber que finalmente había asegurado un futuro pacífico para todos sus amados hijos.